Señorita, acaba de llegar un nuevo retador. Sabrina abrió lentamente los ojos cuando escuchó aquello. Ella había estado meditando pacíficamente hasta que el joven psíquico la interrumpió. Sus palabras por alguna razón le habían dado un vuelco a su estómago. No había tenido ninguna visión sobre esto, lo cual era algo inusual. Aunque al menos no vio nada extraño sobre el futuro, de hecho, no había visto absolutamente nada. Ya es tarde y estamos a punto de cerrar, así que es que se vaya. Sí, pero, ya derrotó a todos nuestros entrenadores y llegará aquí en breve, mencionó el joven. Bien, respondió Sabrina apretando los dientes. No sería razonable rechazarlo si había conseguido llegar tan lejos, así que no podía negarse. Puedes irte ya, le respondió ella. El psíquico dudó en hacerlo, preguntándose si acaso había dicho algo para molestarla, pero eso sería poco probable. Si ella estuviera realmente enfadada no sería por nada que él pudiera haber hecho cierto. Y ahora, pronunció Sabrina antes de mirar el mosaico de teletransporte en el que pronto aparecería el retador, y la sensación de inquietud en su estómago se extendió hasta su pecho. Dígale a los demás que también pueden marcharse. Como ordené, contestó el chico haciendo una reverencia y desapareciendo con un suave zumbido al pararse sobre el mosaico de salida, dejando a la líder de gimnasio sola con sus pensamientos. Sabrina cerró entonces los ojos con la intención de esperar en silencio la llegada del retador. Solo un instante después de bajar la guardia sintió una presencia discordante que hizo que los volviera a abrir. Solo era un niño lo que le había asustado, por lo que los latidos de su corazón volvieron a disminuir hasta un ritmo saludable. Parecía tener un aspecto bastante normal, con una gorra roja brillante y un pelo negro desgreñado que ocultaba la mayor parte de su rostro ante ella, siendo tal vez esto alguna clase de nueva moda. Pero Sabrina no había oído el zumbido de los teletransportadores que había diseñado. Además de que el chico no estaba parado cerca del mosaico que daba la entrada a su habitación. Sería ilógico asumir cosas tan pronto, así que decidió no hacerlo. En lugar de eso lo observó como lo hacía con cada extraño que conocía, analizando cada detalle de su apariencia. Ella notó con cierta preocupación las marcas rojas de sus muñecas y las cicatrices ligeramente descoloridas alrededor de su cuello. Quizás fue un niño maltratado, lo cual no era demasiado improbable de que sucediera. Ella realmente no podía sentir nada malo proveniente de él, por lo que no era razonable asumir nada al respecto. Eres diferente a la mayoría de los que vienen aquí, mencionó ella levantando una pokebola con su mente. Ganarás, eso no lo puedo decir. El entrenador permaneció en silencio y liberó a su Pokémon. Era uno que ella nunca había visto antes. Parecía ser un tipo fantasma, así que lo analizó con cierta molestia. En lo que pareció ser muy poco tiempo se vio obligada a enviar a su penúltimo Pokémon, el cual era Hypno. Fue así como ésta tomó su Pokébola y la abrió. Y para su sorpresa, no saldría nada de ella. ¿Cómo es que acabó una Pokébola vacía en mi cinturón?, se preguntó Sabrina mucho más agitada que antes. ¿En dónde diablos está Hypno, que no se supone que esta era su Pokébola, pues podía sentir los restos persistentes de su aura distintiva dentro de ella? Por más que lo intentara no se le ocurría ninguna explicación lógica y tampoco podía establecer una conexión telepática con el Pokémon. ¿En dónde está Hypno?, preguntó el chico con sus palabras reflejando los mismos pensamientos que la líder de gimnasio. Su voz suave y ronca también hizo temblar a Sabrina. Realmente quería llegar a verlo, comentó decepcionado el joven. Él está en la pesadilla que planeaba reemplazarlo dentro de poco, mintió Sabrina al no tener tiempo para intentar darle sentido a la situación. Ella todavía estaba en medio de una batalla, por lo que hacer esperar a su oponente no habría sido razonable. ¡Qué lástima! Era mi Pokémon favorito. Dile por favor que le manda saludos de mi parte, le pediría el joven entrenador. Sabrina tenía su garganta seca y las palmas sudorosas.
Sin embargo, no sabía por qué y tampoco podía darle un nombre apropiado a lo que fuera que estaba sintiendo en aquel momento. Quizá ansiedad o nerviosismo. Ciertamente era algo así. Alakazam terminó cayendo de un solo golpe y Sabrina se dio cuenta de que no recordaba haber escuchado al entrenador gritar ningún tipo de ataque ni una sola vez. También notó que no recordaba cómo eran las técnicas que utilizó. Simplemente enviaba a sus Pokémon viéndolos desmayarse, regresarlos y volver a repetir el proceso. Realmente no eres como los otros líderes de gimnasio, dijo el chico con su voz un poco más inestable. La aprensión que había permanecido en lo profundo de la mente de Sabrina desde que aquel chico llegó era algo que ahora le helaba la sangre, y ni siquiera sabía por qué estaba sintiendo algo así. Lentamente se terminó acercando a él, ya que no parecía querer moverse de su lugar y luego extendió su mano para entregarle la medalla. El chico levantaría entonces su cabeza por primera vez luego de todo ese tiempo, dejando al descubierto sus ojos. Estos se hallaban inyectados en sangre, hundidos y con un par de oscuras ojeras bajo los mismos. Sabrina se estremeció cuando el chico levantó la mano para aceptar su medalla y frunció el ceño. Luego se giró y caminó hacia la salida sin decir una sola palabra más. Sabrina soltó entonces un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Finalmente podía irse de ahí. ¿Pero qué horas serán?, se preguntó la líder de gimnasio. El reloj marcaba que eran 1:15 para la medianoche. La batalla realmente había durado tanto tiempo, pues solo eran las 8 cuando fue notificada de la llegada de aquel chico. Dio un paso hacia la salida y se detuvo con los ojos muy abiertos. No te vayas de aquí. La sensación era abrumadora, casi como si de una orden de su subconsciente se tratara. No salgas afuera, duerme en el gimnasio esta noche. ¿Pero por qué razón tendría que hacerlo? Después de todo solo era una leve inquietud, ya que después de todo había llegado a tener ninguna visión al respecto. Por lo tanto, no había ninguna razón lógica para que tuviese miedo. Eso era todo. No sería razonable dormir en el gimnasio solo por algo tan ridículo como el miedo. Sabrina dio entonces otro paso hacia las baldosas. Estaba a solo unos metros de distancia, entonces ¿por qué de repente se le hacía tan difícil el seguir caminando? Su sangre estaba fría pero su corazón latía aceleradamente, mientras que su cabeza daba vueltas tratando de darle sentido a todos estos sentimientos irracionales. Sabrina apretó sus puños, negándose a permitir que algunas emociones tontas la asustaran y le obligaran a hacer algo tan vergonzoso como esconderse en su propio gimnasio sin ninguna razón. Era eso a lo que temía, a nada en absoluto. Pisó la baldosa desapareciendo y rematerializándose en la entrada del gimnasio como esperaba. Pudiendo respirar aliviada por un momento, pero sin poder dar un paso fuera del azulejo antes de que el miedo que estaba tratando de ignorar se convirtiera en un dolor aplastante e insoportable en su mente. Y entonces ella se desmayó. Se despertó acostada boca abajo, adolorida y temblando. En donde sea que estuviese ahora solo podía ver una oscuridad que se extendía hacia todas las direcciones. ¿Acaso esto es una cueva?, pensó mientras sus ojos se fueron acostumbrando después de unos minutos. Se llevó entonces una mano a su cinturón y se dio cuenta de algo. Tanto sus Pokémon como su celular habían desaparecido. El pánico finalmente comenzó a apoderarse de ella mientras empezaba a asimilar su situación. El pútrido olor del aire y el agua estancada le decían que donde sea que estuviese en la cueva, se hallaba increíblemente profundo en su interior. Salir de ahí probablemente sería algo que le llevaría un buen tiempo de lograr. Y por más que lo intentaba no pudo ver ninguna visión sobre el futuro, o sentir en dónde estaban sus Pokémon. Ni siquiera podía darse cuenta de en dónde diablos estaba con relación al resto del planeta. Decidió entonces que lo mejor era conservar sus energías, guardando sus poderes hasta que las cosas empezaran a ponerse realmente difíciles. Y entonces ella empezó a caminar.
Ahora Sabrina estaba agotada. Ya no sabía cuánto tiempo estuvo caminando, ni cuánto había pasado desde que despertó en ese frío y oscuro lugar. De repente, escuchó algo a la lejanía, parecía música, algo que quizás la llevará hasta la salida o la entrada, o cualquier otra cosa que no fuera donde ella estaba ahora. Siguió el sonido y a medida que se acercaba a su origen le sorprendió su familiaridad. Era algo así como la música funeraria que la torre Pokémon tocaba constantemente en Pueblo Lavanda. Pero, aunque se parecían mucho, esta iba en un tono más lento, bajo y sobre todo siniestro. La cueva igual se estaba volviendo mucho más oscura y Sabrina estaba ya muy cansada. Ahora que la música estaba mucho más alta dejó de sentir que se acercaba hacia algo en concreto. Y eso la aterrorizó. Cuánta profundidad tenía esa cueva, ya que sentía que debió haber estado caminando durante kilómetros. Ella se desplomó entonces sobre sus manos y rodillas. Incluso húmedas, las rocas del suelo cortaron su piel, pero apenas podía sentir algo además del dolor palpitante que recorría todo su cuerpo. La música iba aumentando gradualmente de volumen y la cueva se oscureció aún más. Apenas podía mantener los ojos abiertos y sintió entonces una presencia algo familiar. Sabrina levantó entonces la cabeza para mirar. De repente sus ojos se fueron adaptando mejor y aún así pudo apenas distinguir algo parado un poco más adelante. Debajo de esa cosa estaba lo que seguramente era una persona inmóvil. Ella podía sentir que esa persona estaba restringida y descubrir eso la detuvo en seco. Lentamente, muy lentamente, la figura se acercó a ella y Sabrina sintió un miedo paralizante apoderarse de su corazón que no pudo explicar. Al poco tiempo estaba a solo un brazo de distancia ella, elevándose por encima suyo. Aquello extendió entonces una de sus manos y vio un círculo brillante colgando para luego comenzar a mecerse. Himno, mencionó Sabrina incapaz de hacer algo más. Trató de cerrar los ojos o romper el contacto visual con los de él, pero ya estaba atrapada. Ella se desplomó hacia adelante y volvió a caer al piso, sucumbiendo a la hipnosis. Físicamente dormida pero consciente mentalmente, Sabrina sintió vívidamente cómo la arrastraban a través de la tierra húmeda y rocas afiladas. Después sintió cómo la arrojaban descuidadamente contra una pared escarpada, para luego ser atada con unas gruesas cuerdas alrededor de sus muñecas. Después de lo que pareció ser una eternidad esperando que algo sucediera, la música característica de Pueblo Lavanda se detuvo abruptamente y ella se pudo mover. Himno estaba a centímetros de su cara, como si hubiera estado ahí sentado mirándola durante algún tiempo. Solamente esperando a que ella se despertara. Incluso estando tan cerca suyo, seguía tan oscuro que no podía verle a los ojos. Su corazón latía salvajemente en su pecho y desde tan cerca podía sentir que él podía oírla. Podía sentir que a él le gustaba eso. Pero a ella esto claramente le disgustó. Sabrina levantó una pantalla de luz y se la empujó a la cara con toda su fuerza mental, aún estando tan aterrada. Cada gramo de desesperación también ayudó a cumplir su cometido. Himno se tambaleó hacia atrás y Sabrina rompió sus ataduras con la ayuda de sus poderes, sin importar que la áspera cuerda le destrozara la piel. Había otra persona a su lado, pero no había tiempo para pensar en quién podía ser. Ella lo separó de la pared y se alejó cojeando tan rápido como pudo. Sabía que no era lo suficientemente rápida. Y también que debería dejarlo atrás. Simplemente no iba tan rápido como a ella le gustaría. Algo grande y pesado la terminó por golpear en la nuca, tal vez una roca. ¡Puaj! Su visión se puso roja cuando cayó al suelo y la otra persona se le escapó de las manos. Se puso de pie, ignorando las protestas de su adolorido y sangrante cuerpo. De esta forma se giró a tiempo para recibir un golpe en la cara con algo más, un objeto más pequeño y afilado. Sabrina tropezó, pero se mantuvo de pie y con lo último de sus energías se transportó a unos metros de distancia.
Solo la desesperación y la adrenalina le permitieron llegar tan lejos y ella lo sabía. Himno también lo sabía. Estaba tan agotada, pero se alejó cojeando tan rápido como pudo. Aunque no lo suficientemente rápido, cosa que disgustó a Sabrina. Sus dedos rascaron la tierra, tratando de encontrar un punto de apoyo, además de esforzarse para sostenerse sobre sus manos y rodillas temblorosas. Ahora sabía la razón de por qué no podía ver el futuro. Sabía que no podría soportarlo, así que no se molestó en intentarlo. Escuchó pasos suaves y el sonido chirriante de algo que era arrastrado lentamente por el suelo. Oh, mi maestra no era tan inteligente después de todo. Himno ahora se estaba comunicando con ella a través de su mente, pero eso no era lo que le importaba. Alguien se preocuparía al notar que ella había desaparecido. Más que los cortes, las llagas y los moretones, lo que más le dolía era saber que ya nadie la recordaría. O podría ser que muy en el fondo hubiese alguien que sí lo hiciera. Ahora ella se quedará conmigo para siempre, fueron las últimas palabras que dijo Himno.